Hoy arrancamos con un tema bien controversial, nuestro eje 2 sobre patentes. Así que nos preparamos para una mesa con temas muy controversiales. Tenemos 4 expositores maravillosos. Déjenme presentarles a los expositores y los voy a presentar en el orden en que van a exponer. Entonces, primero vamos a contar con la presentación de María Susana Tavieres. Ella es abogada, es también doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora titular de Economía Política y también directora de proyectos de investigación. Y lo que va a presentar hoy es parte de un proyecto de investigación que están llevando adelante en la Universidad de La Plata. Bienvenida, María Susana. Después le vamos a ceder la palabra a Mariana Cuello. Mariana es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Comercio Internacional por la Universidad Nacional de Quilmes. Ella tiene estudios postdoctorales en Ciencias Sociales, Humanidades y Artes en el Centro de Estudios Avanzados en la Nacional de Córdoba. Bienvenida. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes. Después nos acompaña desde Brasil, la profesora Liz Beatriz Sass. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Federal de Santa Catarina y actualmente es la secretaria de Mejoramiento Institucional junto a la Oficina del Rector en la Universidad Federal de Santa Catarina, donde también es profesora en el programa de posgrado de Derecho en el tema de propiedad intelectual. Y es líder del Núcleo de Investigación de Propiedad Intelectual, que se llama NUPI, son las siglas. Y además es abogada con experiencia en propiedad intelectual y derecho ambiental. Y justo antes de empezar la charla estábamos hablando sobre un tema que es crucial, que tiene que ver con la transferencia de tecnología y el cuidado del medio ambiente, ¿no? Así que esperamos con ansias esa presentación. Y finalmente participa también en esta mesa Juan Carlos Iglesias. En este sentido, Juan Carlos tiene una formación extremadamente amplia. Él estudió filosofía en lógica simbólica, metodología de la ciencia, antropología filosófica. Es empresario desde hace más de 50 años que focaliza en cuestiones de investigación y desarrollo en química fina, en exportaciones de tecnología por un monto muy importante a Brasil, a Israel, a Francia, a Irlanda. Y él es una figura importante en el campo de las patentes y en particular de la promoción de la necesidad de no hacer un uso extremo de las patentes, por decirlo de una manera. Bueno, él ya va a explicar mejor que yo su propia perspectiva. Para nosotros que seas bienvenido. Y yo quiero decirles que para nosotros de vuelta, esto es un ámbito académico, pero nosotros realmente creemos que tenemos que construir puentes entre la academia y el sector privado y entre la academia y el sector público. Creemos que nos enriquecen en términos no solamente de poder afinar nuestros problemas de investigación para que sean problemas reales, sino también en términos empíricos, de trabajo de campo en ciencias sociales que son tan importantes para poder fundar nuestras posiciones, nuestras recomendaciones de política pública. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a trabajar con la misma, trabajar con la misma lógica de ayer, 15, 17 minutos para cada exposición, así podemos dejar espacio para las preguntas. Decime. Sí, totalmente. Tiene uno que es un puntero y uno que avanza. A ver si yo estoy sin anteojos ahora, pero si apretás avanza. Este vuelve para atrás y este avanza. Y si lo querés usar de puntero, creo que este es puntero. Perfecto. María Susana, entonces, por favor. Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos. Les agradezco que vayamos... Mejor. Estoy más acostumbrada a esto. Les agradezco mucho a los organizadores que me hayan permitido cambiar un poquito el orden y a los compañeros de mesa también. Porque por razones personales me tengo que retirar un poquito antes. Si hoy llegamos, bueno. El tema que voy a exponer es un tema muy sencillo, aparentemente muy sencillo, muy introductorio de todos los temas.
y tiene dos aspectos fundamentales, que es como dejar una llave prendida para un debate o para lo que vendrá a futuro. Una es la cuestión de la relación de la biotecnología, la patentabilidad de la biotecnología y los avances biotecnológicos en el mundo, y digamos un poco el retraso de las visiones de la patentabilidad sobre temas biotecnológicos. Y la segunda cuestión, que también es muy interesante a mi criterio, es la patentabilidad de los bienes originarios o de los productos derivados de la naturaleza de países de menor desarrollo en general, porque puede ser de otros países también, que han sido tomados y son tomados por las grandes industrias, sobre todo las farmacéuticas y las químicas, de una manera muy exponencial. Este es otro tema que se debate en el mundo, que hay grandes grupos que trabajan en esto, en contra de la patentabilidad de estos productos de origen natural, de regiones generalmente no desarrolladas, pero que a niveles patentarios y de las organizaciones internacionales esto no se tiene en cuenta. Y se ha abierto un debate muy interesante con diferentes posturas a las cuales me voy a referir. Vamos a comenzar, a ver, déjame ver cómo es esto, ahí está. En una generalidad, mostrando que lo que dice la FAO sobre la aplicación de la tecnología sobre los sistemas biológicos de organismos vivos derivados de estos para realizar, modificar productos o procedimientos con un uso específico. O sea, lo que es la tecnología, cómo se utiliza para modificar organismos vivos o derivados de estos. Este tema es muy importante porque es un poco la explicación de la Revolución Verde, que generó en el mundo un cambio extraordinario en la producción de alimentos, pero que a su vez tiene una serie de contraindicaciones, pongámosle ese nombre, que son muy discutidos y que generan una gran, digamos, reserva sobre estos temas. Las luchas de las grandes empresas que producen sus sistemas de producción en grupos son totalmente conocidas, y el caso más emblemático es el caso de Monsanto. Hay un trabajo al que yo no referí acá, pero que es interesante tenerlo en cuenta, es el de la primera sentencia que tuvo la Corte de Canadá hace unos cuantos años. Yo estaba en Canadá, por eso me acuerdo del tema, que salió en todos los periódicos canadienses sobre la contaminación que se producía vía aérea sobre los cultivos no transgénicos, y que sobre lo cual hubo una demanda muy importante de un granjero que se llamaba Schmeisser contra Monsanto. La Corte de Canadá le dio la razón a Schmeisser, pero no le impuso a Monsanto pena alguna. O sea, fue una sentencia muy acomodada a las necesidades económicas de Monsanto. Esto como un antecedente valioso en el mundo, pero el tema sigue siempre vigente, y la Argentina, junto con, primero Argentina fue, recuerdo una conferencia muy interesante en Río Grande do Sul, que se hizo sobre el tema de si debía abrir a la biotecnología agrícola Brasil. Recuerdo hace muchos años de esto. Y la Argentina empezamos a explicar los problemas que podía traer esta cuestión. Brasil abrió al tema, hoy es el gran exportador de productos orgánicos biotecnológicamente alterados, de soja fundamentalmente, y nosotros estamos también en este grupo y sabemos cuáles son las dificultades que a futuro se nos plantean con el patentamiento de la alteración de los organismos vivos en la biotecnología agrícola. La cuestión entonces, ahí está. Entonces yo decía aquí que es difícil encontrar un punto justo para políticas públicas con respecto a la producción de biotecnológicos en la agricultura, porque es muy difícil preservar el tema de
del mejoramiento o de la protección del medio ambiente, la salud animal y la salud humana. Esta es otra de las cuestiones muy sensibles, pero que hasta ahora no podemos decir, si nos vamos a los tribunales, que haya una relación directa entre las enfermedades y lo que consumimos a través de alteración biotecnológica en los alimentos. O sea, se supone, se dice, puede ser cancerígeno, puede tener tal o cual efecto, pero no hay una relación causal que nos permita generar demandas colectivas, como puede ser con otro tipo de contaminación ambiental bien conocido, como por ejemplo los gases producidos por las empresas de petróleo, las petroleras. Por eso decíamos que Argentina ofrece ventajas comparativas, sí las tenemos, muy notables en relación a otros países, aún de la región, por la extensión de tierras cultivables, nuestra querida y atacada pampa húmeda, climas, desarrollo tecnológico logrado, y acumulación de capital. Y a esto se le contraponen las grandes debilidades que esto genera, como por ejemplo los monopolios agrícolas, la sustitución, en la extensión de la frontera agrícola, el monocultivo y en cierta manera una gran debilidad genera todo este combo de problemas y que tienen sus patentes en la economía, en definitiva, en la economía del país. O sea que el problema por un lado es un problema, por el otro lado es un avance y una sustentación, lamentablemente, de un país que no ha logrado salir de su base agrícola en cuanto a la formación del PBI, por ejemplo. Entonces, la legislación de patentes argentina, la gran discusión de los años 90, está limitada y está determinada por el Código TRIPS, porque somos miembros de la OMC, y porque el Código TRIPS fue el problema más interesante que tuvo la década de los 90, cuando, teniendo el presidente existente en ejercicio en ese momento, un Congreso totalmente favorable, o sea, totalmente de su mismo color político, hubo grupos de legisladores que no votaron la modificación que exigía TRIPS. Y terminó resultando que la modificación se hizo a través de un decreto de necesidad y urgencia. Porque Argentina estaba muy apremiada por los organismos internacionales y por la aplicación del código TRIPS. Lo mismo sucedió en Brasil, porque nosotros estábamos con la cuestión de los productos farmacéuticos. Se aplicaba la norma del TRIPS, caía la libertad que tenían las farmacéuticas de origen argentino, que copiaban, y entonces se produjo la concentración de la producción farmacéutica, como todos lo sabemos, y en definitiva en el mercado interno un aumento de precios muy espectacular que hoy día todavía sufrimos. Esto lo sabemos todos. La generalidad es la ley de patentes y sus textos ordenados que determinan los procedimientos, los derechos y las obligaciones, y los artículos 4, 6 y 7 de esta normativa definen conceptos de invención, requisitos y exclusiones de patentabilidad. Es interesante acá fundamentalmente el artículo 7, porque el artículo 7 de nuestra legislación establece que el Poder Ejecutivo podrá prohibir la fabricación y comercialización de las invenciones en el territorio de la República para proteger el orden público y la salud. O sea, de que hay una facultad del Ejecutivo para limitar los posibles efectos del patentamiento sobre determinados productos cuando se atacara o se alterara el orden público y la salud. Y el inciso B de este mismo artículo 7 habla de la totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica en los procesos biológicos implícitos en la vida vegetal, animal y humana, incluso en los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir la propia duplicación en condiciones libres, tal como ocurre en la naturaleza. En definitiva, este es el principio del TRIPS: la vida animal, vegetal y humana no puede ser alterada en sus esencias, ni cuando haya algún producto derivado de esa vida, pero que pertenezca o tenga esa raigambre, digamos. Este es el principio esencial. O sea que
teóricamente y según la norma nacional e internacional estaríamos protegidos de cualquier alteración. Pero como el Poder Ejecutivo deriva en la Administración de Patentes, la Administración de Patentes establece una norma, una resolución que por supuesto tiene un carácter de entidad jurídica menor a todas las anteriores, pero que determina y establece algunas cuestiones que pueden ser el origen de una gran problemática. Y se establece que los microorganismos, con los requerimientos de novedad, actividad inventiva, sean susceptibles de aplicación industrial, etc., pueden ser patentados, entiéndase por bacterias, levaduras y células. Y los procedimientos microbiológicos pueden también ser patentados por la producción de nuevos microorganismos. Esto es con respecto a cuestiones químicas de procesamientos de otros productos. Pero lo más interesante es la primera parte de esta norma, que es una norma menor, de entidad menor, muy fácil de atacar si se pone uno a pensar en la pirámide jurídica, que es la alteración de los microorganismos celulares. Y acá con los microorganismos celulares estamos con una cuestión muy nueva y muy interesante, que es la de las técnicas CRISPR para la modificación de las nanotecnologías, de las nanoproductos de la biología celular, que pueden ser alteradas y pueden ser modificadas, generando nuevas, digamos, formas celulares que serían derivadas de esas originarias y que podrían, por ejemplo, en la China ya esto se ha patentado, que fue la producción vía in vitro de dos personitas, de unas mellizas, y estas mellizas tenían un gen que estaba alterado o que incluía un HIV, porque su papá era portador de HIV. Por técnicas CRISPR esto fue liberada a la célula de esta posibilidad segura de nacer con el HIV y se patentó esta forma mínima celular. Está patentado. Ahora, lo que nos debemos preguntar es si China en su legislación lo permite. Si China ha adherido, que ya ha adherido al código TRIPS y cumplió las pautas de TRIPS o no. Eso sería la pregunta. Fue sancionado desde el punto de vista ético el investigador que hizo esta modificación a un ser vivo y humano, y estamos en la única conclusión que yo saco es de que la biotecnología está mucho más avanzada que las realidades y las limitaciones establecidas en las normativas nacionales e internacionales. Y el otro gran tema que quería plantear era el material de origen de los países que son productos, no, me fui para atrás, a ver, que en el código, en el seno de las discusiones de TRIPS, se han planteado, sobre todo Brasil e India han planteado originariamente la situación de que de las industrias que toman productos originarios de regiones de los países y que las toman con absoluta libertad y no retribuyen a los originarios por la extracción de estos productos. Eso ha generado, y con esto cierro en tiempo, creo, las 3 o 4 posturas que hay sobre el tema. La primera, la de Brasil, diciendo de que se deben poner, distribuir los beneficios, las ganancias de estas empresas basadas en productos naturales de regiones de las cuales se toman de forma libre y compartir los beneficios de la patente en forma equitativa. Suiza ha planteado exactamente lo mismo, pero impidiendo de que se distribuyan beneficios. No dicen nada sobre los beneficios obtenidos por las empresas. La Unión Europea
pide que se divulgue, que se haga una especie de estándar de difusión sobre los materiales obtenidos de regiones que son en forma libre, pero que esto pueda trascender sobre el ámbito del patentamiento. Nada dice de la cuestión económica. Y los Estados Unidos, finalmente, hablan de que el origen del material genético debe ser regulado entre partes por las normas que resulten o por las reglas de los contratos celebrados entre partes. O sea que lleva todo al derecho interno, lleva todo a la regulación, a la regulación de los contratos, y deja libre la existencia, por supuesto que esto es absoluto beneficio para las grandes multinacionales, las empresas, etc. El último jugador de este equipo será China, es China. Y China, que fue el último que entra en la OMC, el último país que entra en la OMC, es el que más patentes está generando en la actualidad, de todo tipo. Y sobre todo el avance de China en temas biotecnológicos, que es la gran incógnita y la gran digamos, disputa entre los dos gigantes y los dos sistemas, porque China de origen socialista comunista, Estados Unidos ultraliberal, pero ambos con la misma problemática y con los mismos intereses. Bueno. Muchísimas gracias, María Susana, por una exposición tan clara y por abrir tanto el debate. Yo también coincido con vos en que la investigación científica va mucho más rápido de lo que va nuestro debate acerca de ético y jurídico, acerca de lo que implican las investigaciones que están llevando a cabo. Ayer también en la exposición de Leandro Gregorio, para todos los que estuvimos, cuando él contaba las cosas que hacían desde la biología no sé cuánto, daba miedo la rapidez, no da tiempo a reflexionar sobre las consecuencias jurídicas, lo de menos, sociales, políticas, ambientales. Así que muchísimas gracias por la exposición. Mariana, tu turno. ¿Preferís hablar con o con el fijo? Con este. Sí, recorro esto. Tal vez me paro. Veremos cómo. Sí, yo sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Un gusto estar nuevamente en este evento. Estuve el año pasado, la verdad que fue sumamente interesante, enriquecedor, así que me parecía también interesante volver a participar. Ya con un trabajo un poco más desarrollado, vengo trabajando estos últimos años con tema patentes, propiedad intelectual, es decir, que me vengo incorporando a la temática. Yo vengo de economía, básicamente de la economía y la innovación, y bueno, todos mis aportes vienen fundamentalmente de ese lado. Este trabajo en particular viene a recopilar algunas cuestiones que vengo desarrollando en otros trabajos también, que vengo publicando, que están también en proceso de publicación, y en esta ocasión estoy haciendo una referencia a más cuestiones más comparativas entre lo que es la periferia, basándome en un marco teórico que ahora les voy a comentar. Así que este trabajo es un breve pantallazo sobre unas cuestiones que estoy comenzando a trabajar, así que resta profundizar muchas cuestiones, así que seguramente si surgen algunos comentarios, observaciones, van a ser claramente bienvenidas en este sentido. Bueno, como les decía, el marco teórico, el encuadre teórico en el que vengo desarrollando este conjunto de trabajos tiene que ver con la mirada centro-periferia, en el sentido de esa clásica distinción entre los países desarrollados y países en desarrollo, países norte-sur, esa clásica distinción de la visión estructuralista y también neoestructuralista, donde hay un centro que canaliza el flujo de innovaciones, la definición de regulaciones, políticas, etcétera, y una periferia que adopta y adapta esta serie de innovaciones y regulaciones. También
poco el trabajo y los trabajos anteriores, como les decía, vienen reflexionando sobre las nuevas teorías del crecimiento económico en una visión más superadora, donde las teorías actuales del crecimiento apuntan hacia la innovación, la generación de nuevos saberes, conocimientos, como determinantes de lo que es la competitividad de las naciones. Por lo tanto, la idea de sostener esa clásica división entre países desarrollados y países en desarrollo, ¿no?, estaría ligado a establecer mecanismos para resguardar esa fuente de competitividad que es los conocimientos. Y en este sentido entiendo la propiedad intelectual en términos amplios y las patentes como este mecanismo para resguardar esa competitividad de las naciones. Abordando, bueno, las visiones más abarcativas del concepto de propiedad intelectual, de patentes, como conjunto de derechos temporales exclusivos, excluyentes, etcétera. Y a la propiedad entendiéndola como un monopolio en sentido estrictamente económico, podemos hablar de monopolio en cuanto a las potencialidades que tiene como tal para generar ganancias extraordinarias para, en este caso, el inventor, donde el inventor es un inversor. Obtener o no un resultado concreto en materia de innovación. En este sentido, el monopolio aparece como un resguardo, una suerte de ganancia ligada a lo que es la inversión del inventor. Y como es un derecho temporal que asume, es una suerte de equilibrio entre la sociedad y el inventor. En un cierto tiempo el inventor goza de ese monopolio, de esas ganancias extraordinarias, y luego pasa ese conocimiento al dominio público. Particularmente, como les decía, en estos trabajos que vengo desarrollando me vengo concentrando en lo que es la expansión de la lógica privativa. Yo le denomino lógica privativa, un concepto mucho más amplio que contempla la transición de las ideas respecto al cambio tecnológico que se dan fundamentalmente a partir de la revolución que se da con código cerrado, el sistema Windows y Bill Gates, como ahí lo tenemos en pantalla, que sea una transición entre la idea de código abierto hacia un código cerrado, la visión más de comercialización de los conocimientos en ese sentido tecnológicos. Desde el lado ideológico, político, los 80 también son escenario de esa transición hacia liberalismo, que luego se configura como neoliberalismo, las políticas de Ronald Reagan, las ideologías del self-made man y cuestiones ligadas a la privatización y el rol mínimo o rol reducido del Estado en la economía. Y particularmente referido a cuestiones de propiedad intelectual y temas que nos interesan en este evento, el caso Chakrabarty y la Bayh-Dole como dos hitos, dos acontecimientos claves en lo que es esta llamada transición que yo denomino hacia la lógica privativa. Al lado del caso Chakrabarty, bueno, como muchos seguramente saben, la autorización de patentamiento a la vida y en adelante el cambio, una transición entre la lógica anterior ligada a la Open Science hacia esta nueva lógica privativa, y con la Bayh-Dole esa posibilidad de patentar aquellos conocimientos que son resultado de financiamiento público. Y también agrego como un elemento de transición ligado a estos últimos dos acontecimientos esa suerte de división que existía antes entre el descubrimiento y la invención, que se comienza a disipar, ¿no?, a partir de estos acontecimientos, donde la invención era patentable y el descubrimiento no, al ser un conocimiento básico. Bien, esto sería el contexto de la lógica privativa que, según vengo analizando, como les decía, en otros trabajos, se viene expandiendo, viene intentando expandirse hacia el resto del mundo, fundamentalmente hacia la periferia, y con el ADPIC como uno de los recursos fundamentales para intentar expandirse hacia la periferia, y bueno, a través de complementariamente con tratados de libre comercio y bueno, la adhesión al PCT.
Este encuadre teórico es lo que a mí me sirve para comenzar a analizar, como les decía, concretamente qué sucede con la periferia, que es este desarrollo que vengo iniciando estos últimos, básicamente este último año. Y en este caso, ya que vengo analizando bastante en profundidad el caso de Argentina, decidí también incorporar otros dos países que tienen mejor desempeño en materia de patentes y bueno, analizar a ver en qué medida se viene expandiendo esa lógica privativa en el sentido en el que recién les hablaba hacia estos países y cómo ello afecta o qué relación podemos llegar a establecer con el desempeño innovativo y general de estas economías. Comenzando con Argentina, haciendo una breve referencia hacia lo que sería la lógica de patentes que predomina, si bien estamos ligados al tratado, al TRIPS, al GATT, no estamos, Argentina no ha ratificado su adhesión al PCT, que esa es una de las críticas que hay actualmente desde el lado de los países centrales. Bueno, tenemos al INPI como el principal ente regulador. Y lo que me interesa destacar respecto de la legislación argentina es aquella clásica distinción entre la materia patentable y lo no patentable, que es algo que todavía predomina aquí en nuestro país. Que eso es algo que tiene como en común con algunos otros países más de la región. Si bien el propósito de este trabajo no es ahondar específicamente en desempeño de patentes, bueno, tomo esto de otro trabajo que vengo desarrollando, que es simplemente para dar cuenta de que hay un predominio de lo que es las patentes de no residentes sobre las patentes residentes a lo largo de todo el periodo analizado, es decir, de 80 hasta 2007, que son los datos disponibles. Pasando a Chile, bueno, con Chile tenemos ciertas particularidades y ciertos rasgos que también podemos hacer mención en común con Argentina. Una ley más actual del año 2006 que es principalmente a través del INAPI es regulada. Podemos destacar la presencia de tratados de libre comercio con Estados Unidos como un elemento hacia esa expansión de la lógica privativa que, en el sentido que venimos analizando, Chile ratificó su adhesión al PCT y estableciendo cierta similaridad con el régimen argentino, podemos hablar un poco de que también acá hay una cierta división entre lo que es materia patentable y no patentable. En cuanto a descubrimientos e invenciones, para no extenderme demasiado, también acá quería hacer referencia a esa presencia de la predominio de patentes de no residentes sobre residentes. Ahora después hago unas comparaciones. Y para finalizar con esta comparación de las lógicas de patentes, tenemos en México patentes. La ley de 1991 ratifica su adhesión al PCT en 1995 y acá también tenemos cierta similitud con el resto de los países analizados en cuanto a la distinción entre materia patentable y no patentable en base a descubrimientos e invenciones, sin ahondar en algunas cuestiones específicas que ahora me quitarían tiempo y no me dejarían finalizar con algunas cuestiones más que quiero ahondar. Y también esa presencia predominio de las patentes de no residentes sobre residentes. En cuanto a contextos económicos, bueno, como ustedes saben, América Latina en los años 80 ha padecido la crisis de la deuda. En el caso de Argentina, bueno, tuvimos crisis periódicas en distintos gobiernos. También hemos atravesado periodos neoliberales, lo cual viene en consonancia con esa lógica privativa que se viene expandiendo desde el centro.
En el caso de Chile también tenemos en los años 80 el llamado milagro chileno, con altas tasas de crecimiento, recuperación de la economía, en un marco de una economía bastante neoliberal también, y luego se vuelve un viraje hacia la democracia y bueno, y luego hacia el neoliberalismo nuevamente. Y México también es azotada por la crisis de la deuda. Bueno, 82, como ya sabemos, se dispara la crisis de la deuda en México. Y luego tenemos periodos también donde se expande las políticas basadas en la lógica más bien neoliberal y una economía también bastante dependiente de estos ciclos de la economía mundial. Brevemente, como para no extenderme demasiado y poder arribar a las conclusiones finales. Algo que también aparece en otros trabajos que vengo desarrollando es el tema de la fuerte dependencia de los ciclos de stop and go en Argentina, que ustedes ven como la tremenda volatilidad que hay en comparación, por ejemplo, con los otros dos países. Esos picos que hay están ligados a estos ciclos de las marchas y contramarchas que son característicos de nuestro país, donde tenemos en los dos países restantes también influencia de crisis internacional y demás, pero en Argentina tenemos ese factor adicional que es las crisis del stop and go. Y para finalizar, ¿qué nos dicen desde el centro, ¿no? ¿Qué análisis hacen con el informe de 301? Tomé el último informe como para tener una mirada más actual. Se critica en cuanto a Argentina el hecho de el rechazo que hay a nivel local en cuanto al patentamiento de las invenciones farmacéuticas, que eso seguramente luego lo conversaremos, que es un tema súper interesante para debatir. También se destaca que hay problemas con cuestiones ligadas al patentamiento de materia viva, invenciones en materia viva como otro de los señalamientos del informe 301. También problemas de operabilidad, ¿no? De todo lo que es la oficina de patentes, y destaca también los problemas, la gran influencia del marco económico de los últimos años como elementos también negativos en cuanto a reducción de presupuesto y falta de presupuesto en el sentido de tener personal para atender las solicitudes de patentes y que sea como los trámites mucho más flexibles. Invita, como les decía, a adherirse al PCT, que es un tema súper debatido, y también combatir la piratería. Esos son con algunos elementos a destacar de Argentina. Bueno, Chile tiene como una visión un poco más positiva, observa que hay cuestiones más ligadas a mejoras en la operabilidad de la oficina de patentes, invita a ratificar UPO y también fundamentalmente a mejorar la regulación en cuestiones informáticas. Respecto a México, como para finalizar, y similar a Argentina, insta a fortalecer la propiedad intelectual respecto a productos farmacéuticos, combatir la piratería en línea y observa ciertos problemas para cuestiones de control y ligado a todo lo que es control a las infracciones en cuanto a patentes. Como observaciones generales, estamos en un proceso aún de expansión de lo que es esta lógica privativa, que aún en estos países predomina cierta presencia de mecanismos locales y particulares frente a esa suerte de intento de imposición de parte de los países centrales. Y claramente ellos están atentos a estas cuestiones y eso es lo que nos reflejan a través de, por ejemplo, el informe 301. Y tengo que destacar también la fuerte dependencia de la periferia y en particular de Argentina de los ciclos económicos locales, ciclos económicos, políticos y financieros locales y también a nivel internacional de las llamadas crisis internacionales
como otros elementos que hacen perder un poco a veces los objetivos en cuanto al desarrollo y atender estas cuestiones que resultan fundamentales para este desarrollo a nivel local y también a nivel regional. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. También una exposición súper clara. Gracias por hacer explícito tu marco teórico. Eso ayuda mucho a entender el paradigma desde el cual vos pensás la propiedad intelectual. Me da la sensación que un aporte, bueno, después podemos charlar en las preguntas también, pero creo que también, por ahí vos no lo explicitaste tanto, pero yo noto claramente en tu trabajo que subyace una diferencia interesante entre lo que es la dinámica internacional de la propiedad intelectual y lo que muchos países hacen a nivel doméstico. Esto quiere decir que en sus sociedades probablemente ellos tengan más resortes de control de su sociedad civil o de sus grupos de interés que los que hay a nivel internacional. Por su propia definición, el sistema internacional, por la soberanía de los países, es extremadamente asimétrica. Entonces, efectivamente, lo que vos ponés me parece a mí, destacás de una manera muy notoria, es la lógica internacional de la propiedad intelectual, que a veces no replica la lógica nacional, ¿no? Las discusiones locales. Es como que a nivel internacional uno pone una lupa y todo se amplía, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Liz, bienvenida a Buenos Aires, gracias por estar acá con nosotros y por acompañarnos, y entonces te cedo la palabra. Buen día. Inicialmente me gustaría saludar a los organizadores de este seminario, especialmente a Solter Lice, coordinadora académica del máster, y a Valentina Delic, secretaria académica de Flaxo Argentina, que yo ya conozco desde Brasil. Y decirles que es un placer participar en este seminario, sumamente interesante, y tener la oportunidad de dialogar con vosotros. Yo intentaré hacer esta ponencia en español. No obstante, pido disculpas porque voy a leer un poco. Por cualquier error que pueda cometer, siéntanse libres para hacer preguntas si algo no está claro. Bien, yo soy profesora en la Universidad Federal de Santa Catarina, que está ubicada en la ciudad de Florianópolis, en el sur de Brasil, donde trabajo en la maestría en Derecho y soy coordinadora del Núcleo de Investigación en Propiedad Intelectual, el NUPI, que es un grupo de investigación que busca hacer una reflexión crítica sobre los derechos de propiedad intelectual, en especial en América Latina. Dentro de nuestras líneas de investigación, hay una dedicada al estudio de la relación entre la propiedad intelectual y la sostenibilidad. Y son algunas de nuestras reflexiones sobre este tema que vengo a presentarles hoy. Sin embargo, antes que todo, me gustaría decir que actualmente constituye un gran desafío estudiar y debatir los temas que están vinculados al medio ambiente y al calentamiento global en mi país. Desafortunadamente, hoy el gobierno brasileño argumenta que la protección ambiental es parte de un discurso falaz y trata a los ambientalistas como enemigos de Estado. Al mismo tiempo, grandes áreas de la selva amazónica están en llamas y los desastres ambientales se han vuelto cada vez más comunes, como por ejemplo el caso de Brumadinho y más recientemente las manchas de petróleo en la costa noroeste de Brasil. A pesar de este contexto de reveses en Brasil, las recientes huelgas climáticas iniciadas por la activista sueca Greta Thunberg revelan que existe una gran movilización mundial en torno del tema. Si en agosto de 2018 Greta comenzó sola el movimiento, en 15 de marzo de este año, 1.4 millones de personas salieron a las calles en más de 2.000 ciudades en 128 países. Desde entonces han tenido lugar diversas manifestaciones en todo el mundo. El calentamiento global, de hecho, constituye un problema de la contemporaneidad. Y independientemente de la perspectiva que se adopte en términos de la sostenibilidad, sea la sostenibilidad débil o la sostenibilidad fuerte, el tema se encuentra en el desarrollo tecnológico, es algo clave para combatir los efectos catastróficos de los problemas ambientales. Y en este sentido,
la innovación tecnológica termina sirviendo como un salvavidas dentro del escenario de crisis ecológica. En este sentido, para comprender el contexto de la discusión ambiental actual, es necesario mencionar que la Conferencia Plus 20, que ocurrió en Brasil en 2012, tuvo por objetivo renovar el compromiso político con el desarrollo sostenible a través de la promoción de la economía verde. La economía verde aboga por el fin de la contradicción entre el medio ambiente y el crecimiento, haciendo desaparecer las causas económicas de los problemas ambientales. En esta perspectiva, se argumenta que la tecnología podría hacer posible la contención de los efectos de la degradación y, al mismo tiempo, satisfacer las crecientes necesidades de desarrollo de todos los países. Así que la propuesta del PNUMA enumera 3 características de la economía verde, que, en resumen, estipulan que para tener éxito en sus funciones, esta economía verde debe ser baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente inclusiva. Por lo tanto, también es necesario que sea ecoeficiente. Así, al apostar por el modelo de crecimiento económico infinito, sin considerar límites importantes como la entropía, el modelo de la economía verde propuesto por PNUMA se basa en la teoría económica neoclásica, ya que apunta al crecimiento económico a través de la inversión de capital que permite el stock de tecnología y conocimiento verdes. Al centrarse en los criterios de eficiencia y apostar por el modelo actual de crecimiento económico, se ha considerado un aspecto de sostenibilidad débil, ya que solo internaliza la lógica ambiental en el contexto de la lógica económica, sin tener en cuenta los límites biofísicos del medio ambiente y los criterios de sostenibilidad y de justicia ambiental. Por lo tanto, por mucho que yo puedo criticar esta perspectiva, que no voy a hablar más de eso ahora, pero es desde donde yo pienso acerca del tema, este es el contexto que surge el Acuerdo de París, firmado en 2015 y que establece las medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del calentamiento global. Pues bien, en el marco del Acuerdo de París, el desarrollo y la transferencia de tecnología surgen como una pieza clave en el logro de las metas climáticas, aunque el texto no menciona explícitamente el tema de la propiedad intelectual. De hecho, no hubo consenso sobre su inclusión en el documento final y así, el tema de los derechos de la propiedad intelectual no fue incluido en el documento. No obstante, el acuerdo indica que el marco tecnológico debería facilitar la creación de entornos más propicios para el desarrollo y la transferencia de tecnologías idóneas desde los puntos de vista social y ambiental y la adopción de medidas para superar los obstáculos al desarrollo y a la transferencia de tecnologías. Esto supone que para dar una respuesta eficaz y a largo plazo al cambio climático y promover el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, es indispensable posibilitar y acelerar la innovación. Este esfuerzo, a su vez, debe impulsar los enfoques colaborativos en la investigación y facilitar el acceso a los países en desarrollo a la tecnología, en particular en las primeras etapas del ciclo tecnológico. De ahí la importancia de investigar si, dados los compromisos contraídos en virtud del Acuerdo de París, el régimen de los derechos de propiedad intelectual constituye o no un problema o una barrera para la transferencia de tecnologías ambientales a los países en desarrollo, y este es el problema que buscamos abordar en esta primera parte de una investigación que vos presento hoy y que trata de un análisis teórico de una investigación mayor, pues está en proceso de elaboración una segunda parte que implicará un análisis más empírico de los contratos que se ocupan de la transferencia de tecnología dentro del sistema del agronegocio brasileño. Así, partiendo de estas premisas y a través de una investigación meramente bibliográfica y documental en esta primera parte, el trabajo
tiene por objetivo preguntar si los derechos de propiedad intelectual pueden ayudar a superar la crisis climática por medio del uso de contratos de transferencia de tecnología para las tecnologías racionales o verdes. El problema de investigación se justifica porque muchas veces el sistema internacional de propiedad intelectual sirve más como una barrera a la innovación que como un incentivo, así como ayuda a la consolidación de la simetría entre los países. En el plan teórico, por lo tanto, resulta que es imperativo proponer soluciones que se ajusten mejor a los intereses de los propietarios de los derechos de propiedad intelectual, con la necesidad de promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos a través de la transferencia de las tecnologías ecológicamente racionales. Bien, estas tecnologías fueron introducidas por la Agenda 21 en 1992 para designar aquellas tecnologías que protegen el medio ambiente, son menos contaminantes, usan todos los recursos de manera sostenible, reciclan sus desechos y productos y tratan los desechos de una manera más aceptable que las tecnologías que vieran a reemplazar. Aún la Agenda 21 aclara que estas no son solo tecnologías aisladas, sino que también abarcan sistemas integrales que incluyen conocimientos, acciones, bienes, servicios y equipos, así como procedimientos organizativos y administrativos. Como se puede ver, la conceptualización de las tecnologías ecológicamente racionales, o también dichas verdes, es bastante amplia, ya que sería casi imposible darles un significado unívoco. Esto se debe al hecho de que el desempeño ambiental de una tecnología determinada depende de una serie de factores, incluidos sus impactos específicos sobre las poblaciones, los ecosistemas humanos, la disponibilidad de infraestructura y recursos humanos para su gestión, monitoreo y mantenimiento. A su vez, tales tecnologías generalmente están protegidas por derechos de propiedad intelectual. El uso de la propiedad intelectual para la protección de nuevas tecnologías es una medida que a menudo se señala como necesaria para el estímulo constante del avance tecnológico. En este sentido, se afirma que las tecnologías ecológicamente racionales deben estar protegidas por ellos porque su desarrollo suele ser costoso y sus resultados son impredecibles, por lo que tales derechos garantizarían la atracción de inversiones para la investigación, fabricación y comercialización de estas tecnologías. Por lo tanto, en teoría, la propiedad intelectual actuaría como un motor para la innovación de ecoeficiencia. Por cierto, estos argumentos están claramente influenciados por las lecturas de la teoría utilitarista de la propiedad intelectual. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta opinión. Algunos países en desarrollo han argumentado que los derechos de propiedad intelectual crean barreras para el acceso a la tecnología y el debate se ha centrado sobre la aplicación de las flexibilidades de patentes a las tecnologías verdes, aunque la mayoría de los investigadores argumenta que la perspectiva que se adoptará en este caso no debería ser la misma que la utilizada para los medicamentos, ya que estas tecnologías tienen diferencias significativas. Estas discusiones estuvieron presentes en las negociaciones del Acuerdo de París, según se puede leer en los documentos anteriores al acuerdo. Por ejemplo, la Unión Europea buscó bloquear la inclusión de texto explícito sobre la propiedad intelectual. Las asociaciones de industria de los Estados Unidos, a su vez, presionaron a la delegación de los Estados Unidos para imponer una fuerte protección de la propiedad intelectual. Y en contraste con esta posición, India presionó para la adopción de flexibilidades de propiedad intelectual en el acuerdo final. Pero al final de las negociaciones, el texto de acuerdo de París no incluyó el tema de la propiedad intelectual. No obstante, la importancia y la urgencia de la discusión de los derechos de propiedad intelectual y su papel en la mitigación de los efectos del calentamiento global sigue siendo importante. Y esto empieza por el reconocimiento de condiciones efectivas para la transferencia de tecnología. Así se ha hecho un esfuerzo para confiar en una serie de redes tecnológicas formales, alianzas, asociaciones público-privadas, incluyendo el WIPO Green de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Alianza Solar Internacional, entre otros. Así, por ejemplo, la iniciativa WIPO Green
que se puso en marcha en 2013, promueve la visibilidad en el mercado de tecnologías ecológicas y acelera su difusión. WIPO Green es una base de datos y una red que tiene como objetivo permitir conexiones con proveedores de tecnología y servicios. También, imbuido del objetivo de promover tecnologías verdes, en Brasil, el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual instituyó en 2012 el programa Patentes Verdes, que tiene como objetivo principal acelerar el examen de las solicitudes de patentes relacionadas a tecnologías verdes, ya que el principal problema del registro en nuestro país se refiere al tiempo de espera para la concesión del registro. Con esta iniciativa, el Instituto también tiene la intención de facilitar la identificación de nuevas tecnologías que puedan ser utilizadas rápidamente por la sociedad. Sin embargo, el programa no proporciona instrumentos específicos para la transferencia de tecnología. Estas dos iniciativas hacen una contribución importante a la promoción y difusión de las tecnologías verdes. Sin embargo, se cree que simplemente construir una base de datos o acelerar el examen de patentes no resuelve el gran problema que está presente en la discusión, como permitir el acceso a estas tecnologías, especialmente en los países en desarrollo. En términos de política pública, la OMPI ha estado en silencio con respecto a la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y el cambio climático. La OMPI ha adoptado simplemente una visión tecnocrática de la propiedad intelectual y del desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, Budelman, en 2008, en libro publicado por la Cambridge University, sostuvo que la OMPI necesita adoptar una visión mucho más sustantiva de los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Entre otras cosas, esto requeriría un mayor compromiso con la propiedad intelectual y el acceso a la energía limpia y a las tecnologías verdes. Lo mismo creemos que se pasa con la política del Instituto Brasileño de la Propiedad Intelectual. En ninguno de los casos se ha tomado en serio el tema de la transferencia de tecnología. Por otro lado, al menos en Brasil, vemos que los contratos de transferencia de tecnología siguen teniendo los mismos problemas. Entonces, las cláusulas comunes a estos contratos generalmente tratan sobre el secreto, las restricciones a la exportación, etc. De hecho, la tecnología en sí misma muchas veces permanece protegida y lo que sucede es un mero permiso para usar el objeto del contrato. Nosotros sabemos que el tratamiento de tales contratos está influenciado por diferentes fundamentos ideológicos. Según nuestra investigación, consideramos que la licencia y la transferencia de tecnología tienen sentido económico justamente porque existe una situación de monopolio, como por ejemplo las patentes, o la fuerte limitación en la oferta como en los secretos industriales y comerciales, que obliga a recurrir a contratos con los poseedores de la tecnología. Por otro lado, también creemos que el intercambio de tecnología se produce en un contexto de desigualdad, en lo que los proveedores tienen una posición de libertad en cuanto a su oferta a los países en desarrollo, mientras que las empresas de estos países deben recurrir necesariamente a la tecnología desde el exterior. Así que un régimen de control de transferencia internacional de tecnología, principalmente para las tecnologías verdes, es necesario para neutralizar la desigualdad. Por lo tanto, a pesar de todas las referencias en documentos internacionales a la determinación de estimular la transferencia de tecnología con el fin de proporcionar tecnologías cada vez más ecoeficientes, en la práctica, estas determinaciones son poco aplicadas. Y uno de los factores que contribuye a esta coyuntura está relacionado con las limitaciones impuestas por la adopción de los derechos de propiedad intelectual como mecanismo de protección. Estas consideraciones implican concluir que el desafío sigue siendo hacer que el sistema internacional de propiedad intelectual sea menos excluyente mediante la creación de instrumentos que permitan a los países en desarrollo un mayor acceso a las tecnologías e innovación de ecoeficiencia. Consecuentemente, esta investigación concluye que es necesario fortalecer los instrumentos que hacen que los derechos de propiedad intelectual sean flexibles y que el acceso a tales tecnologías sea enfrentado desde la perspectiva de los derechos humanos. Lo que quiero decir es que existe la necesidad de una mayor participación en el debate sobre la propiedad intelectual, la transferencia de tecnología y el cambio climático. En este sentido, Abby Brown
En el The Oxford Handbook for Intellectual Property Law, en 2018, lamenta que no se hayan considerado adecuadamente estos asuntos en sus palabras. Sin embargo, el poder conferido por la Ley de Propiedad Intelectual significa que sería erróneo que el régimen de propiedad intelectual fuera ignorado, por cualquier razón, en las discusiones de la formulación de políticas centradas en el cambio climático. En opinión del autor, si se quiere lograr la justicia climática, es necesario un acceso justo y equitativo a las tecnologías limpias. Por lo tanto, si vivir en un entorno ecológicamente equilibrado puede considerarse un derecho humano, es urgente que esta lectura contribuya a la construcción de mecanismos más efectivos en términos de transferencia de tecnología. Hay que tener en cuenta que la propiedad intelectual no es un asunto aislado del contexto social. Por el contrario, debe actuar a favor de los intereses colectivos, favoreciendo la igualdad entre los países. Para nosotros que somos investigadores en este tema, es importante que se realicen más investigaciones con el objetivo de fortalecer un marco teórico más apropiado para los problemas que afectan la transferencia de tecnología para la sostenibilidad y los derechos de propiedad intelectual. Y lo más probable es que sea necesario crear e implementar nuevos instrumentos. Con los investigadores del derecho ambiental, muchas veces, la crítica es que tenemos que ser más creativos en términos de propiedad intelectual. Así que terminaré mi presentación, mucho más con preguntas que con respuestas. Y una vez más me gustaría agradecer por esta oportunidad y estoy disponible para dialogar con los colegas. Y aquí tenéis los contactos de email y de nuestro grupo de investigación en Brasil. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Liz. De vuelta a otra presentación, es una maravillosa mesa esta. Otra vez una presentación muy clara, con un marco teórico muy explícito. Y ahora vamos a estar ansiosas por la segunda parte, la de los contratos, para terminar de armar toda para ponerle el otro engranaje que le falta, que es el de los contratos de transferencia de tecnología, que es bastante difícil por la falta de información. Yo no estoy muy segura en Brasil, en Argentina se pueden registrar los contratos de transferencia, pero en realidad como no hay ningún beneficio del registro, salvo cuando hay, digamos, beneficios impositivos previstos, en realidad se hace muy difícil el acceso a esos contratos de transferencia. Hay poco registro de cuántos son, de qué se tratan, sus cláusulas, una tarea muy importante la que tiene tu grupo por delante y hay que pensar cómo hacer la red para que se haga para toda América Latina y no solo para Brasil. Bueno, nos queda todavía un expositor más, entonces Juan me ha pedido que les diga que él está abierto a que lo interrumpan si tienen alguna pregunta, porque a él le gusta más dialogar que dar exposiciones. Así que está el piso invitado a que si quieren generar alguna pregunta mientras Juan está exponiendo, se sientan libres de hacerlo. Bienvenido, Juan. Sí, espera que te ponga estos pasan para adelante. Para atrás. Este coso y este. Este no sé. Bueno. Sí, yo prefiero hablar parado, no tienen problema. Bueno, mi alcance de mi exposición es mucho más chiquita que todas las que hemos visto. Yo, como dijo Valentina al principio, mi formación es en filosofía, dentro de filosofía de la ciencia y lógica. Y bueno, y en esa época, cuando empezamos con la lógica y todo, esa frase de Bohr nos parecía muy importante. Esa frase de Bohr fue clave porque la física moderna, esa explosión, la ciencia que mejor funciona, la que hay muchas incógnitas pero pocas contradicciones, se basa en que se logró eso. La otra afirmación me parece muy importante porque a veces uno no espera esa frase de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero en realidad Estados Unidos tiene sus primeras peleas con los genéricos en el año 83 y la sigue teniendo hoy con Trump mismo, lo cual prueba el gran poder de lobby de las farmacéuticas para
vencer durante 20 y pico de años al presidente que más fuerza tiene en el mundo y que más podría aplicar. Me podrán decir que es mala fe. No creo que largar una cosa así tan dura sea mala fe. Yo creo que debemos aprovecharlo. Y el principal problema en Estados Unidos, lo vamos a ver ahora, pasa por otro lado. Bueno, entonces acá aprieto y pasa. Bueno, todos los sistemas del mundo de patentes son corruptos. En todos hay corrupción. No conozco ningún país, y he viajado por todo el mundo, hay muy pocos países que no haya visitado, en todos hay corrupción. Destaco 3 países, Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina, para señalar casos concretos en que la única explicación de ciertas patentes concedidas es la corrupción. Hay un fallo que nunca he tenido en cuenta, todo el mundo va a Diamond y Chakrabarty, pero nadie se acuerda de Funk y Brothers contra Kahlo. Kahlo era muy buena gente, yo los conocía, y lograron una patente en Estados Unidos para un inoculante. Lograron esa patente en un inoculante. ¿Qué es un inoculante? Son bacterias que se aplican especialmente en las leguminosas. Las leguminosas tienen la capacidad de convertir el nitrógeno inorgánico en nitrógeno orgánico, y eso lo hacen a través de unos nódulos que tienen las raíces de las plantas. Con los inoculantes se aumenta la nodulación, y al aumentar la nodulación se aumentan los rendimientos de la cosecha a un costo ecológico 0. ¿No es cierto? Y son baratos. Entonces Chakrabarty, la gente de Kahlo vendía inoculantes para arvejas, lentejas, soja. Todavía no había empezado el gran boom de la soja, y les pareció muy bueno meter en un solo envase las 3 bacterias, en realidad eran 6 bacterias, ¿no es cierto? Pareció bueno, era ingenioso, y lograron unas formulaciones que tenían estabilidad y todo eso, y lo patentaron. Pero Funks, que es una compañía de semillas, la objetó, y llegaron a la Corte Suprema de Estados Unidos, y la Corte dijo en un fallo fantástico, 7 jueces a 2, es decir, un fallo con una holgura importante. Las Cortes de Estados Unidos tienen normalmente 9, no, desde que yo sé, nunca cambió. Y la Corte dijo, no, acá no hay ningún invento, porque lo que están haciendo las bacterias es lo que siempre supieron hacer. Por tanto, que los mezcle, no las mezcle, no hay ningún invento. Las bacterias están haciendo lo que sabe hacer. Bueno, fallo espectacular que hoy nadie se acuerda. Pero aparece después Diamond Chakrabarty. Diamond Chakrabarty es un fallo muy particular. Es Diamond contra Chakrabarty, pobre Chakrabarty, un investigador aislado. No es un investigador aislado. Chakrabarty es General Electric. General Electric en esa época era la compañía más importante de Estados Unidos. ¿Y cómo fue el fallo? 5-4. Y bueno, no cabe ninguna duda que hubo presiones de algún tipo o de lo que sea, pero un fallo 5-4 es muy poco válido. ¿Y qué dice la Corte de Chakrabarty? Que había un invento. Había un invento porque las bacterias que había inventado eran bacterias capaces de digerir y eliminar, después fue un fracaso el invento, ¿no?, distintos tipos de residuos orgánicos que si no había que meter varias bacterias para controlar y todo eso. Ahora, ¿cómo hacía Chakrabarty para eso? Retiraba plásmidos de distintas bacterias, tanto el ADN como en los plásmidos con las bacterias. El ADN es el mismo, y los plásmidos están dentro de distintas bacterias. Toma los plásmidos, lo mete en una bacteria, y según la Corte, eso fue un invento. Estamos en el mismo caso de la lata de Kahlo. Lo único que en vez de agarrar bacterias, agarré plásmidos. Pero ya estaba en la naturaleza y hacía ese ADN, hacía lo mismo que hizo toda la vida. Bueno, lo lamentable, lo increíble, que con ese fallo, por eso está metido microorganismos en TRIPS, que nunca nadie debió haber aceptado de meter microorganismos sin decir de qué hablamos. Increíble, ¿no es cierto? Y la OECD, ¿qué dice? La OECD lo dice con todas las letras, en base a la decisión de Diamond Chakrabarty. Es de locos.
totalmente locos. Ahora lo peor de todo, que el juicio Mayrat, que dice, los genes y las funciones no son patentables. Por tanto, esto, si yo tomé la decisión en la OECD en 2012 en este juicio, esto no puede estar más. ¿Dónde veo a la gente peleando por bajar eso? Bajamos eso, solucionamos todos los problemas de que hablamos. Porque en la ecología verde, podemos hablar, se habla de patentes. No hay patente de nada que derive de la naturaleza y no tenemos ningún problema con los genomas tomados en distintos países, nada, pues no es patentable. Eso es lo importante de las palabras. Si tenemos bien claras las palabras, vamos a definir y vamos a tener instrumentos para cambiar las cosas insustituibles y inapelables. Es como 2 más 2, 4. Yo siempre digo, si alguien no sabe contar y le digo 2 más 2, 22, y bueno, 2 al lado del otro, muy razonable. Entonces vengo y digo, no es 2 más 2, 4, 22, es 4. ¿Pero qué tiene que ver un 4 con 2 más 2? Y agarro 4 palitos, 1, 2, 3, 4. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, este tiene que ser un objetivo de todos. Resolucionamos esto, casi todos los problemas que se han expuesto estos días están solucionados. Bueno, entonces este fallo es fantástico porque además tiene un aspecto muy importante. La Corte divide en 3 el fallo. 1, el ADN-C es patentable. El ADN-C es el ADN copia en que se han sacado los intrones y se dejan los exones. Pero ¿qué pasa? Dice, pero hay que verificar si cumple el parágrafo 103 de la ley de Estados Unidos. No lo cumple. Pues ¿qué novedad tiene? Los exones están haciendo lo que mismo hicieron, siempre hicieron, es decir, lo que decía el juicio de Kahlo. Por tanto, no es patentable. Y además agrega, para colmo, que los genes y las funciones no son patentables. Entonces, todo lo que reproduzca una función que está en la naturaleza no es patentable. Bueno, la Unión Europea es algo fantástico, ¿no? Porque esto es de la ley de ellos, la directiva, la 98, el año 98, directiva 44, ¿no es cierto? Y habla de información genética. Pero ¿cómo la información genética va a ser patentable mientras no sea una información genética todavía totalmente artificial, un Frankenstein? Pero todavía no inventamos eso. Todos los inventos que hay. Después voy a hacer una observación sobre la velocidad del progreso y el crecimiento en la biología genética. Bueno, y incorpora eso. Y después tenemos un juicio de una patente de Monsanto que fue negada en el año 2009. Sí, fue negada en primera instancia. Esta es la patente, esa prioridad, la misma prioridad que usa acá Monsanto para cobrar los royalties que cobra. Entonces, fue negada en primera instancia, en segunda dice que a la Corte. ¿Y qué argumento usa la Corte para decir que es patentable? Diferencias con el arte previo en que tienen mejor rendimiento. Yo no vi en ninguna ley de patente del mundo que diga que mejor rendimiento es patentable. Por tanto, esto es una burla. Muchachos, tenemos muy fácil, porque mostrar la ridiculez de esto es facilísimo. No necesitamos mucho, necesitamos aprender bien las palabras, qué significan las palabras. Bueno, después tenemos el caso en Argentina, ¿no es cierto? Monsanto presentó una patente para una modificación genética en papa y el INPI la rechazó. La rechazó y dice claramente, este es el argumento del INPI, y la Sala 3 falló que el derecho local, porque las patentes son locales, lo obliga a conceder la patente. Pero ¿qué pasa? Este texto fue escrito por un funcionario del INPI el 22 de febrero de 2007. El 20 de diciembre de 2007, el INPI concede esa patente, que es el mismo tema de la otra. Es decir, tenemos que con 9 meses la misma persona que dijo que no era patentable le puso el gancho a la patente. Además con trámite express, pues estaba totalmente parada porque no le iba a dar, no la verdad, pues tenía otra igual que dijo que no. ¿No es cierto? Bueno,
esto es lo que decía hoy, que es la misma prioridad de la patente que se aprobó de esa forma tan confusa porque mejora los rendimientos. Bueno, ARPIC, es muy claro lo que dice ARPIC. Lo único que no entiendo es por qué los microorganismos. ¿Qué son microorganismos? A ver, ¿cómo voy a hacer una ley de alcance global que tenga una palabra que podemos dar 400 definiciones? ¿No es cierto? Y lo real, que lo que habría que establecer, si es un microorganismo totalmente artificial, Frankenstein todavía no lo inventamos. No hay microorganismos que no estén cumpliendo la misma función que cumplieron siempre. Por tanto, todas las patentes que hay hoy otorgadas en el mundo de microorganismos, hay que bajarlas irremediablemente. Bueno, y ya sé que es una pelea difícil, pero yo he ganado peleas tan difíciles como estas discutiendo con las propias autoridades de Estados Unidos y logrando que aceptaran mi posición con el mismo razonamiento. 2 más 2 no son 22, 2 más 2 son 4. Y cambiaron, la embajadora de Estados Unidos en una asamblea de FAO, cambió su voto. Absolutamente. Yo tenía 4 votos a favor, Estados Unidos tenía como 120 a favor, y había unas abstenciones. Terminando el resultado final, Estados Unidos se abstuvo, hubo 20-25 abstenciones, yo tuve 86 votos y las otras no sé. Bueno, esto para mí es clave, este artículo de ARPIC, porque está muy claro que estamos abusando de los derechos. ¿Qué puede ser un abuso más grande del derecho que patentar lo que no es patentable? ¿Hay alguna posibilidad de imaginarse algo más abuso del derecho que patentar lo que no es patentable? Bueno, esto claramente hay que aplicar, no será fácil, los cambios no se logran con medidas como las propuestas en el seminario del año pasado, buscar un sistema sui generis de excepción, no. Lo que está mal, no busco cómo eludo al ladrón o al asesino, vos lo agarro y lo meto preso, ¿no es cierto? No que empiezo a eludir y no, que no me vea, no. Las leyes del mundo no necesitan excepciones, están clarísimas, todas son muy claras. Lo que está mal son las aplicaciones. Entonces, gastarse en cambiar legislaciones, no, hay que lograr que las legislaciones lo que está mal no se soluciona con rodeo, lo que está mal se cambia. Bueno, hubo una oportunidad perdida, que fue el juicio en Europa, porque que dice la Unión Europea por la línea de soja no cumple su función. Pero al decir no cumple su función, ya está diciendo que no es patentable en general. ¿No es cierto? Y estamos chochos por el fallo, pero estamos chochos porque no entendemos bien el significado de las palabras. Es muy simple. Es difícil avanzar si pensamos que las informaciones que están en la naturaleza son patentables. No son patentables. Bueno, todo debería estar claro después del fallo de 48 de la Corte. Y tenemos esta frase de Brewer Moreno, que me parece fantástica, porque esta frase es más o menos contemporánea al descubrimiento del ADN, y lo dice con toda la claridad. Es decir, no tenemos más remedio. El amigo de Amazon Olympic debería agarrar esta frase, y además que él viene de estudios vinculados con Brewer Moreno, debería agarrar esa frase y anular todas las patentes que ha dado y que se han dado. Ya termino. Entonces, propuestas. Corregir el imaginario ingenuo. ¿El imaginario ingenuo qué es? Que el problema está en otro lado. Busquemos realmente dónde está el problema. El problema está en las patentes mal dadas. Quedan muchas cosas para solucionar, pero solucionemos la piedra gruesa y eliminamos el 80% de los problemas. Profundizar las legislaciones. Profundizar las legislaciones, más bien los instructivos. Porque, por ejemplo, con el fallo Chakrabarty, la Oficina de Patentes de Estados Unidos, dije, el fallo tiene 3 etapas, ¿no? La Oficina de Patentes se ocupa nada más del ADN si es patentable, entonces sigue dando patentes. Algo de locos. Eso es una denuncia que tenemos que hacer en la OMC porque todas estas barreras son barreras comerciales. No cabe ninguna duda. Bueno, nadie quiere hacerlo. Bueno, y esto. Estos dos son los sectores que están hoy dominando las patentes. Todas las demás patentes son bobadas. No hay patentes por eso. Intel tiene que hacer chips todos los días, nuevos, y que pues todas esas patentes no sirven. Hacen las patentes porque las patentes les aumentan los valores en la bolsa de las compañías. Nada más. Pero ellos mismos saben que no sirven para nada y por eso tienen que inventar nuevos productos. En cambio, en farma y genética no está esa premura
Por tanto, porque otro se puede hacer algo mejor, entonces logramos. Ahora, el avance fantástico en biología no estaba previsto acá. Bueno, hay que hacer lobby. Lobby no es mala palabra. Cuando yo voy con un lobby honesto y convenzo a uno que no sabe que 2 más 2 son 4, no es un lobby deshonesto. Hay que hacerlo, hay que tener la fuerza para hacerlo. Y bueno, iba a empezar una frasecita que no estaba acá prevista, pero va. No me acuerdo qué iba a decir. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Ha sido una exposición muy clara y muy pasional también. Solamente una aclaración. Y absolutamente, absolutamente. Pero ha sido muy clara y muy pasional. Muchísimas gracias. Solo una explicación adicional por ahí para nuestros alumnos que todavía no vieron el caso en Europa que tuvimos de harina de la soja que mencionaba Juan Carlos. Nosotros, a raíz del conflicto con Monsanto por la soja RR, tuvimos 2 casos en Europa, uno que se tramitó en tribunales locales que trataba de, el objeto de la disputa era si en el momento en que la harina de soja entraba en Europa estaba activo el evento tecnológico y por tanto devengaba royalties o no estaba activo el evento tecnológico. Y después hubo otra discusión a nivel de Tribunal de la Defensa de la Competencia, si era que retenernos el embarque en el puerto no era una conducta abusiva, porque en realidad no querían litigar de verdad, sino usar el litigio como un litigio estratégico para que nosotros pagáramos esos fees que ellos pedían. Esta va una aclaración para que puedan poner en la presentación que hizo Juan Carlos un poco más de sí. Se habló mucho del desarrollo biotecnológico. Señores, el desarrollo biotecnológico tiene 2 etapas nada más. Una, la década del 70, con los organismos genéticamente modificados. Que las tecnologías son todas las mismas. O hago bombardeo o uso un virus que me sirva de promotor. Y el otro salto es 40 y pico de años después, ahora en 2013 con el CRISPR-Cas. No veo ninguna velocidad, todo lo contrario. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, primero pido un aplauso para esta mesa que ha sido muy... Felicitaciones a todos, han disparado un montón de ideas y de pensamientos y de agendas de investigación futuras, que es lo más importante, que sigamos construyendo más conocimiento y más datos. Tenemos unos minutos, aunque estamos un poco pasados de tiempo, hay un café que creo que nos espera afuera, ¿no? Ah, ok, entonces es la otra mesa lo que nos llama en realidad. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta, quisiera hacer algún comentario, alguna nota de color? Entonces, Javier, de Ecuador. Gracias. A Beatriz quisiera hacerle una pregunta respecto a al tratamiento de las posibles flexibilidades que les dé el ADPIC para el acceso a las tecnologías verdes. Y me llamó la atención cuando nos comentaste que eso lo habían dejado para otro escenario, porque las tecnologías verdes no podían ser incluidas dentro de las flexibilidades del ADPIC. Y me llamó la atención porque el ADPIC más bien abrió la posibilidad, veamos del otro lado, abrió la posibilidad del patentamiento en todos los ámbitos de la tecnología. Y entonces tampoco las flexibilidades lo dejó únicamente para el tema de medicamentos, por ejemplo, y por eso tenemos la declaración del ADPIC respecto al acceso a las medicinas de Doha. Entonces, y entiendo que se presentó alguna propuesta en el marco del acuerdo dentro de la Organización Mundial de Comercio respecto a las flexibilidades que se puedan dar en el tema de las tecnologías verdes. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo se ha manejado este tema. Perfecto, gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta? Entonces, si les parece, empezamos por Liz, que es a la que le hicieron la pregunta concreta, y después les damos una oportunidad, unos 2 minutos a cada uno para cerrar alguna idea que tal vez les haya quedado en el tintero, en el apuro. Bien, yo voy a intentar hablar en español. Si algo no resulta claro, pregunta, por favor.
Bien, ¿por qué hablo de eso? Hace unos 2 o 3 años estuve participando de un evento en España con las personas que estudian este tema desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual. Y la preocupación es que en aquella ocasión yo estuve hablando de la posibilidad de aplicación, sí, de las flexibilidades. Yo creo que sí, es totalmente posible. Escuchando a Juan, yo pensaba, tenemos que tener otra forma de abordaje, ¿no? Del tema para que los otros, porque muchas veces hablamos de estos temas entre nosotros que somos investigadores de propiedad intelectual. Pero cuando vamos a hablar con los otros, la perspectiva que eu percebi, enfim, neste evento e em outros que tenho participado sobre o direito ambiental, é que eles pensam que as flexibilidades do acordo TRIPS para os medicamentos e da forma como foi utilizado, não deveria ser a mesma forma de se abordar sobre as tecnologias verdes, porque pensam que os resultados não foram tão efetivos. Eu tento falar sempre que sí, temos buenos resultados, temos sí coisas buenas para falar disso. Pero também falam de uma outra perspectiva que sobre as tecnologias verdes há mais possibilidade de competência entre as tecnologias, algumas vezes. E que, por lo tanto, nem sempre se pudiera falar de las flexibilidades del acuerdo TRIPS. Então, quando hablo de isso, eu penso, sí, podemos pensar em las flexibilidades. Eu tenho alguns trabalhos em que eu he sustentado esta perspectiva de alguns consórcios de patentes, algumas coisas que já ocorreram em este sentido. Pero eu penso que a minha apresentação, o mais importante é que necessitamos falar da propriedade intelectual em termos do Acordo de Paris. Este tema foi olvidado, não houve consenso sobre isso, então foi olvidado do tema. E desde 1992, em todos os acordos de direito ambiental, se habla da transferência de tecnologia. Não é um tema novo. Pero, de hecho, en práctica, no hay resultados. Entonces, alguna cosa no está trabajando bien en términos de que se pueda efectivamente dar acceso a tales tecnologías. Yo pienso que tenemos dos caminos. Podemos pensar sobre la aplicación de las flexibilidades, y que a mí me parece totalmente sí posible. Pero también tenemos que saber que hay restricciones a esta forma de pensar y ver las cosas. Principalmente cuando salimos del ámbito de la propiedad intelectual. Esto es importante porque no podemos manejar este tema solos. Necesitamos trabajar en conjunto con las personas que están en los otros temas del derecho. ¿Sí? Sí, no, yo un comentario sobre lo que explicó Liz, que me pareció fantástico. Decirme, bueno, creo que es una utopía, ¿no? Pensar de que podíamos hacer políticas públicas similares entre Argentina y Brasil, cuando Argentina y Brasil nunca se sabe si somos amigos o enemigos. Depende de las variaciones políticas que no tienen nada que ver con muchas veces con las verdaderas necesidades de los países y de la región, fundamentalmente de la región. Lo que vos explicaste es de que tenían un sistema en el sistema de patentes, un sistema con respecto a al cuidado ambiental, ¿puede ser? Que explicaste eso. Bueno, eso me parece fantástico también para Argentina, porque yo he trabajado y he tenido mucho contacto originariamente cuando se produjo el tema de la expansión de la soja en Brasil, porque no estaba autorizada para toda la región. Y yo estuve en la discusión interna, que me había invitado un profesor amigo,
Y fue maravilloso escuchar aquello, y al final venció la idea de la expansión de la soja transgénica en el resto de Brasil, y bueno, ya sabemos las consecuencias, las buenas y las malas. Esto que vos decís sería fantástico proponerlo como una política pública conjunta, porque en Argentina esto no lo tenemos, pero el problema ecológico existe en todos lados, es exactamente igual y los efectos son exactamente los mismos. Entonces es como una perlita en nuestros trabajos, agregar la posibilidad, más allá de los gobiernos, de que hubiera un interés común con respecto a esto, ¿no? Que Argentina también pudiera entrar, o incluso con Brasil y Paraguay, con Paraguay y con Uruguay, hacer algo conjunto en eso, porque no existe. Ustedes pueden tener una política pública que los otros países no la tienen, y es la región es mundial, no, eso nada más, eso nada más. Y después otra cosa que no la quiero, me tengo que ir, pero que no estoy de acuerdo con que la biotecnología o la biología esté muy atrás, o que... Sí, anda a velocidad, lo que pasa es que no lo conocemos. Sí, anda a gran velocidad, sí. No soy experta, pero estoy casada con un super experto. Y sé que están muchísimas cosas. O no se publican, o no se publican o no se conocen. Recién ahora se están conociendo avances de los chinos en temas de biotecnología. No estoy de acuerdo, sé que hay muchísimos avances. Bueno, por eso, pero vos me decís que vos no sos la experta, no importa. Vos no sos la experta. Decís, bueno, que me llame tu marido. No, Y bueno, entonces, ¿para qué me contradecís? No te contradigo porque no tenés fundamento. Yo no te vengo a decir lo que me dijo otro. Yo te vengo a decir, pero un pedacito sobre el tema de la transferencia. Si corregimos el imaginario de las patentes, el tema de las transferencias se soluciona muchísimo. Pues, por ejemplo, la licencia obligatoria no sirve para nada. Porque el tipo que te va a firmar una carta que te diga puedes usar la patente. Vos querés hacer lo que él hace en la patente, no te va a salir, o te va a salir carísimo, o te va a salir de una calidad pésima. Y como la licencia obligatoria te la da contra voluntad, no te va a enseñar lo que él sabe para eso. Lo que realmente funciona es transferencia de know-how. Y esa transferencia de know-how son acuerdos. Son acuerdos, y como hay mucha oferta para los mismos productos, hay competitividad. Y si anulamos patentes, vamos a generar muchos más. Realmente las patentes importantes hoy que limitan son las biológicas y agroquímicos y farmacéuticos. Tenemos que concentrarnos en eso, en que haya patentes legítimas. ¿Y qué pasa? Las biológicas no puede haber patentes, definitivamente, hasta que inventemos a Frankenstein. Y en las otras, las compañías tienen los pipelines secos, no tienen más productos, entonces lo único que pueden hacer es lo que dice Bush, le cambian el color al frasco. Terminamos eso, no hay prácticamente patentes. Hoy el 80% del mercado local es de genéricos, no de productos patentados. Eso es claro y bien. Ahora, ¿qué pasa? Las compañías locales y las internacionales se pusieron de acuerdo, entonces un genérico se vende a un precio como fuera patentado ayer. Mariana, no sé si querés hacer el último cierre. Sí, no, brevemente creo que mucho de lo que hablamos en términos generales lo podemos también entender estamos en medio de la tragedia de los commons y de los anticommons. Estaríamos ahí como difundir, no difundir, patentar, no patentar. Y bueno, esto me remite un poco, analizando un poco en conjunto, ¿no? Nuestra discusión y nuestras preocupaciones, me remite a esa cuestión. Así que bueno, eso simplemente para cerrar. Gracias. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su tiempo una vez más, e invito que estamos a las corridas, al panel que sigue.